¿Estamos en vivo? Revisando. Siempre partimos así revisando, pero hay que revisar. Espérame. Estamos en vivo. Ya, estamos en vivo. Bueno, saludamos a quienes nos están viendo a esta hora de este miércoles, finales de octubre ya, post plebiscito, post 18 de octubre, un mes importante como lo hemos hablado con Guillermo en los capítulos anteriores, así que hoy ya tenemos un invitado muy especial, Guillermo lo va a presentar, así que te saludo. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Fran, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Se me cambian los días de la mañana a la tarde. En este nuevo capítulo, como tú señalabas, post plebiscito el día domingo, entonces, en donde en realidad se generaron distintas miradas, ciertas perspectivas, y hoy día, por supuesto, tenemos un invitado de lujo, doctor en ciencia política, sociólogo, historiador, marxista, señor don Juan Carlos Gómez Leighton, ya el profesor académico que nos acompaña en nuestro capítulo de día miércoles, y que le queremos preguntar en realidad muchas cosas, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a las dos, a Francisca y a Guillermo, y un agradecimiento por estar en esta oportunidad y comunicarme con los auditores, tal vez de todo Chile y especialmente de esta región, de la ciudad de Rancagua y dentro de Rancagua, ¿cierto? La comunidad de Machalí, que como recién conversábamos con Francisca, evoca mi infancia temprana. Yo todavía estoy en la juventud, así que digámoslo así para no decir que son muchos años que visité Machalí en su momento. Pero bueno, gracias por la invitación y esperamos tener una bonita conversación acerca del escenario post-plebiscito. Qué bueno, profesor, y que también, bueno, los tres al menos tenemos en común que somos parte un poco de un mismo territorio, con algunas diferencias, ¿cierto? Pero lo que es Rancagua, Machalí, la región de O'Higgins. Profesor, de partida su afiche, o la afiche que presentamos, ¿cierto? De historiador, ¿cierto? Sociólogo, politólogo, marxista, ¿ya? Desde esa perspectiva, profesor, o desde esa plataforma teórica, ya que también práctica, por supuesto, ¿cómo ve, cómo analiza el escenario, no solamente post-plebiscito, sino que el escenario que se ha generado particularmente a raíz del estallido social del año 2019? ¿Cuál es el diagnóstico que usted realiza, ¿cierto? Insisto, desde esa perspectiva marxista o neomarxista? No sé cómo lo querrá interpretar usted, profesor. No. Bueno, de partida diríamos que soy marxista. No tengo ningún tipo de neo, ni post-marxista, ni neomarxista, ni postestructuralista, sino que fundamentalmente yo me considero y me asumo como un pensador crítico de que abreva su fuente de ese planteamiento crítico desde el pensamiento marxista enriquecido por todos los teóricos y ideólogos del marxismo a lo largo del siglo XX y también del siglo XXI. Sobre la coyuntura abierta por la revuelta popular, yo creo que aquí hay que hacer la primera precisión. Yo entiendo de que los medios de comunicación instalaron en el país y nombraron de una determinada forma a la revuelta popular, a la insurgencia popular y ciudadana que se manifestó abiertamente en octubre del año pasado, ¿no? Que le llamen estallido también tiene una cierta connotación de que es, digamos, espontáneo, que es efímero, que no tiene un grado de profundidad, que puede producir una serie de destrozos, de quiebres, etcétera, pero que puede ser fácilmente reemplazado. Pensemos en la metáfora de un estallido de un vidrio. El vidrio puede ser cambiado y repuesto, pero cuando estamos hablando de una insurgencia popular como la que se produjo en octubre, estamos hablando de una revuelta, de una rebeldía, de una insurgencia que no solamente se explica
por el acontecimiento del 18-19 de octubre, sino que se explica por un proceso histórico que deviene desde mucho tiempo atrás, como también se proyecta en el tiempo hacia adelante sin tener todavía una finalidad, no tener un fin en ese sentido. Finalidades, objetivos, esa insurgencia pudo haber tenido y tiene, pero hoy día todavía está en proceso. Es decir, se abrió una gran ruptura en esa oportunidad y que prosigue hasta el día de hoy, teniendo ciertos diferentes meandros, siguiendo diferentes rutas, encontrándose en algunas o separándose en otras los distintos actores políticos y sociales que han protagonizado o han estado presentes en aquella ruptura. Ahora, desde el punto de vista de la lucha de clase, por decirlo de alguna forma, desde la interpretación marxista de la conflictividad social que se hizo presente en octubre, esto arranca desde mucho antes. Las causas, los factores, las contradicciones, sobre todo, este es el punto, las contradicciones que presenta la sociedad neoliberal se fueron haciendo cada vez más extensas, más profundas, fueron generando mayores descontentos, fueron aglutinando, ¿cierto?, mayores voluntades entre los distintos sujetos y sujetas que sufrían esas contradicciones, y eso es lo que lleva entonces a un grupo de personas que son los estudiantes secundarios, fundamentalmente con una postura muy clara frente a las distintas problemáticas que presenta la sociedad neoliberal, que van más allá, por ejemplo, de lo que también se ha presentado como el elemento fundamental de la insurgencia de octubre, que son las desigualdades, los abusos, etcétera, el tema de la AFP, etcétera, que todos son ciertos, pero hay contradicciones que son mayores, y esas contradicciones fueron acumulándose y hicieron sentido a un grupo social, a un grupo de personas que tomaron una decisión de confrontarla, pero no tomaron la decisión de confrontarla en octubre, sino que ya venían confrontándola desde años anteriores. Es decir, aquí hay una manifestación social, una protesta que comienza a gestarse por allá, por el 2001, 2003, 2006, 2007, va juntándose rabia popular, ira popular, ¿cierto?, que se va juntando y se va acumulando, y en un momento determinado, ¿cierto?, se dan las condiciones subjetivas y objetivas para que se manifiesten como se manifestaron el día 18 y 19. Porque yo diría, gran parte de todo lo que ocurre, si bien es cierto parte del 18 como el elemento central, sino que y continúa la noche del 19, continúa el día 20 hasta el 25, que tiene una primera fase, que cierra el 25 de octubre con la gran marcha, y después se abre otra que va hasta el 12 de noviembre, cuando es la huelga general, y ahí se abre otra fase. Entonces tenemos que distinguir que dentro del periodo que va desde los primeros días de octubre, porque pensemos también que las primeras manifestaciones de los estudiantes reclamando sobre el alza del pasaje del metro se producen a partir del 14 de octubre, y que tiene un punto álgido el 18 y continúa. Pero esto comenzó el 14, y además la historia también nos muestra que las evasiones como práctica de manifestación, como una praxis de manifestación, ya los estudiantes la habían practicado en años anteriores. Entonces, es posible registrar hacia atrás varias oportunidades en que los estudiantes secundarios, ¿cierto?, manifestaron esta forma de protestar, ¿no? Por eso el evadir es un concepto que es, desde el punto de vista del marxismo, de un teórico marxista como John Holloway, el evadir es un grito de rabia colectiva. Y el grito es anterior al verbo, si ustedes quieren, a la acción. Entonces, hay un elemento que constituye el grito de rabia.
y después viene la acción, y después, dentro de la acción, viene la violencia, y dentro de la violencia vienen los miedos y las reacciones que producen, ¿cierto? El día 19, o el día 18, cuando se toma la decisión de el estado de emergencia por parte del gobierno, eso es parte del miedo. Y el miedo, ¿cierto?, trae una serie de consecuencias, que por ejemplo es el refugio de los actores políticos en una institucionalidad, como es esta idea de llamar a un cambio constitucional. Entonces, la reacción que tiene la clase política, como también la clase empresarial, los grupos dominantes, es decir, nos vamos a refugiar sacando a los militares a la calle, y cuando eso falla, dicen, bueno, sacrifiquemos algo para poder salvarnos. Y sacrifican, por cierto, el tesoro, la corona más preciada de la dictadura y del régimen militar, que era la Constitución Política de los 80, que durante 30 años los partidos políticos, tanto de oposición como de derecha, no habían podido modificarla en los aspectos más profundos de ella. Es decir, se le habían hecho reformas, pero reformas que eran funcionales a la continuidad de la Constitución política. Es decir, cuando se le hace la reforma al 2005, no es que esté reformando la Constitución del 80 para cambiarla, para transformarla, sino que se le hacen modificaciones para que ésta pueda continuar en el tiempo. Y eso es una labor que tienen que ver los partidos políticos de la derecha como de la centroizquierda, que gobernó al país desde el 90 hasta el 2010 y después recuperó nuevamente el gobierno con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, este proceso que vimos y que no nombran, como lo decía Guillermo, ¿cierto? El estallido, tiene que ver con causas mucho más profundas, de larga duración, que han estado presentes en la sociedad chilena, yo diría, para marcar un hito desde 1973 en adelante. Desde 1973 en adelante, que hay causas que explican muchas veces las manifestaciones de los sectores populares, de algunas veces de los sectores medios, etcétera, en contra de un orden político, social y económico, que es el neoliberalismo, que se impuso en Chile de manera violenta, genocida, en contra de los intereses de los sectores populares, es decir, en contra de los intereses del grueso de la gente que llamamos, ¿cierto?, pueblo, propiamente tal. Perfecto, profesor. Usted, leyéndolo y revisando cosas que usted ha escrito, hablaba también de que el acuerdo entre, bueno, Piñera y la clase política fue una suerte, como lo decía recién, como de tope para frenar y controlar la rebelión popular. Habla también de que la insurrección abrió esta coyuntura constitucional, pero que toda la conversación, el conflicto, los movimientos se redujo al tema constitucional. Y en ese como apartado, usted menciona 3 poderes constituyentes: el neoliberal, el liberal democrático y el popular y revolucionario. Me gustaría igual si nos podría explicar un poco la significancia de cada uno, cómo se relacionan y cómo pugnan entre ellos también. Yo tengo la impresión de que la insurgencia popular, la rebeldía que manifiestan, ¿cierto?, un conjunto de organizaciones políticas en la cual, ¿cierto?, integran, ¿cierto?, a los estudiantes secundarios. Porque también hay que decirlo que detrás de las acciones del EVADE hay organizaciones políticas que no son las organizaciones políticas que tradicionalmente o estamos cotidianamente acostumbrados a observar y ver y ser analizadas en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, prensa, lo que fuera, ¿no?
no eran los partidos políticos tradicionales de la izquierda, ni de la izquierda parlamentaria, ni de la izquierda no parlamentaria, sino que eran organizaciones políticas que yo he sostenido, se han salido de la escena institucional y se han ido a trabajar en lo que yo denomino los márgenes de la política institucional chilena desde muy temprano. Y de ahí que se conformó y se ha constituido un conglomerado social y político que yo denomino, entre mis trabajos, como los ciudadanos subpolíticos. Y digo ciudadanos subpolíticos no como que estuvieran trabajando debajo, sino que están en los márgenes y son subpolíticos porque no responden a la institucionalidad política que hoy día está vigente en el país desde los años 90 hasta ahora, hasta esta fecha, ¿no? Esos grupos que tienen una práctica política, una forma de pensar la política y de actuar de manera total y radicalmente diferente a los grupos políticos institucionalizados, han sido los que han protagonizado, ¿cierto?, una serie de manifestaciones en el país a lo largo de los últimos años y han sido los que han puesto las posiciones más radicales. Para ellos, para esos grupos que son los actores principales de octubre 19, ¿cierto?, esos grupos no tienen o no tenían una total claridad de que su objetivo fundamental era cambiar la constitución política del Estado, porque son anti-Estado. Y por lo tanto, si son anti-Estado, difícilmente van a querer conformar, elaborar, diseñar otra constitución para que vaya a regir, ¿cierto?, los distintos poderes del Estado capitalista, porque son anti-Estado capitalista. Ellos fundamentalmente se plantean contra el sistema. Y cuando digo contra el sistema, es todo el sistema social, el sistema económico, que se resume en una sola palabra, si ustedes quieren, es una posición anticapitalista. Anticapitalista total y completa. Es decir, y de ahí todos sus derivados y sus distintas significaciones que se podrían encontrar detrás del concepto anticapitalista. Esos grupos, ¿cierto?, son los que rayan gran parte de la ciudad de Santiago con la consigna el neoliberalismo nació en Chile y muere en Chile, el capitalismo te enajena, etc. Una serie de consignas que revelan que no hay en ninguna de esas partes, en esos rayados, que son los rayados del 18 en la noche, y el 19 y 20, no encontramos rayados, porque yo salí a hacer un safari fotográfico, como se dice, por toda la ciudad, y no encontré rayados que pidieran asamblea constituyente ni cambio constitucional. Porque, insisto, eso no puede estar dentro de la lógica de estos grupos porque son antisistemas. Por lo tanto, todas las acciones que se llevaron a cabo durante esos 4 o 5 días que estos grupos operaron eran antisistemas, anti todo. Por eso era también la consigna que se vayan todos, que se vayan no solo los abusadores, sino que también se vayan la clase política. Entonces, se vayan los parlamentarios, etc. Entonces, en ese sentido, hay una presencia, un rol protagónico de esos grupos, que posteriormente, dado la masividad que va alcanzando la rebelión, aparecen grupos que anteriormente ya habían estado presentes en otras acciones de los estudiantes del 2011, con las mujeres incluso en 2018, 2017 y 18, en la cual esos grupos, ¿cierto?, de manera muy, yo no quiero decir oportunista, pero aprovechando el momento de agitación, ¿cierto?, levantan la consigna de la Asamblea Constituyente. Y esas demandas comienzan a aparecer entre el martes, miércoles, después del 18, ¿no? Estamos hablando por el 20, tal vez 20, 21, 22, previo al 25. Por lo tanto, comienza a canalizarse, por decirlo así, la fuerza social hacia una demanda que es la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, se apela
a la conformación y constitución de este poder constituyente ciudadano originario. Y ahí van a ir planteándose esta idea de que para poder canalizar toda esa potencia insurgente de los primeros días, hay que llevarlo al cambio constitucional. Por esa misma razón, en uno de los primeros mensajes que plantea Piñera es: hagamos una reforma constitucional, hagamos cambios constitucionales, pero lo hacemos nosotros dentro del Congreso, con la participación de los parlamentarios que están, un cambio constitucional, pero dentro del poder legislativo, o sea, dentro del poder constituido. Esto comenzó a crecer la demanda y se hizo más fuerte la demanda por una asamblea constituyente ya en fechas más tardías, más cercana incluso al 12 de noviembre. Al mismo tiempo, la propia ciudadanía popular en distintos territorios comenzaron a organizar estos cabildos, estas asambleas comunales, estas asambleas barriales, donde comenzaron a tratar temas de importancia, temas de preocupación, cómo podrían enfrentar las distintas problemáticas que estaban teniendo como sociedad y como grupo social. Por lo tanto, ahí se fue ahondando más todavía la idea de que estábamos en presencia de una coyuntura constitucional. Ya no era una coyuntura rebelde o insurgente, sino que era ya leída por algunos intelectuales orgánicos de algunos movimientos sociales, algunos intelectuales orgánicos de los partidos políticos, etcétera, comenzaron a leer esto como una coyuntura constitucional. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a personas, por ejemplo, Fernando Atria, desde el punto de la política institucional, o Sergio Grez, desde el mundo de la política institucional, o si ustedes quieren, otros como Gabriel Salazar, Mario Garcés, ¿cierto?, que comienzan a plantear esta idea de que estamos dentro de un momento coyuntural en la cual están emergiendo y manifestándose el poder constituyente. Incluso el abogado, el respetado abogado, ¿cierto?, de derechos humanos, Hernán Montalegre, ¿cierto?, saca un escrito y lo publica que dice que ya el pueblo, los sectores populares, están practicando el poder constituyente. Y este poder constituyente ya se estaba manifestando, ya no se requería llamar o convocar, sino que solamente por el acto y la praxis de la rebeldía estábamos practicando el poder constituyente. Bueno, y esto fue creciendo y se comenzó a resolver el día 12 de noviembre, en el sentido siguiente: el 12 de noviembre, cuando se hace la gran huelga, fue tal el impacto que tuvo esta, y ha sido demostrado, por ejemplo, por los estudios que ha hecho la Fundación Sol, ¿cierto?, sobre el impacto que tuvo esa huelga en los actores productivos, en el empresariado, en el capital, que tenía que buscarse una solución. Y la solución ya no era ofrecer reformas, sino que en esta situación de guerra que había dicho el presidente, ¿cierto?, había que encontrar primero la paz, había que lograr paz, porque estábamos en guerra, entonces había que lograrla. Aunque era una guerra muy, muy desigual, muy asimétrica, ¿cierto? Pero para él estaba en guerra y buscaba la paz. Era una fórmula también, era una forma política, es una concepción política, es señalar que estamos en guerra porque así se puede establecerlo, ¿no? Y luego, ¿cierto?, ¿qué es lo que podían ofrecer? Porque al presidente le quedaba una cosa para conseguir la paz. Se iba él y entraba otro gobierno, es decir, se producía la renuncia de Piñera como última instancia para salvar todo el sistema, porque era lo que en la calle se pedía, fuera Piñera, y después se le agregó Asamblea Constituyente, y por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto?, estaba Piñera acorralado. ¿Se iba o hacía algo distinto? ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, bueno, reforma constitucional. No, nueva constitución. Y para frente a eso, dijo, bueno, pues nueva constitución, y todos se pusieron de acuerdo, partidos políticos fundamentalmente, y dijeron, bueno,
nueva constitución, porque la nueva constitución es sinónimo de paz. Este es el punto, paz. Bueno, pero dentro de todo este proceso que ya aceptémoslo, es una coyuntura constitucional. Si lo aceptamos como una asamblea, como una coyuntura constitucional, uno empieza a preguntarse algunas cuestiones teóricas relevantes. Entonces, en una sociedad capitalista, constituida y estructurada en clases sociales, donde el ciudadano, tal como dijo Marx, ¿cierto?, tiende a ser un imaginario, fundamentalmente, porque se le atribuyen ciertos derechos comunes que en realidad en la práctica no los tiene. Porque a pesar de que todos podamos ser ciudadanos del país, no todos somos iguales, ni pesamos frente a la estructura social o frente al poder de la misma forma. Por lo tanto, es una sociedad desigual. Desigual en todos los aspectos. Hay una mala distribución del poder político, una mala distribución de los ingresos y de la economía, y una mala distribución de la cultura. Por lo tanto, en ese sentido, hay una estructura de clase que está condicionando, ¿cierto?, la acción de los determinados sujetos y sujetas que la componen, ¿no? Entonces, no se puede hablar, y sería iluso hablar de que todos los ciudadanos somos parte del poder constituyente de manera igualitaria. Entonces, en ese ejercicio de pensar el poder constituyente dentro de una sociedad capitalista, desigual y estructurada en clase, me lleva a mí a configurar estos tres poderes que tú has señalado, que están en un escrito que yo publiqué en esos días. Yo ahí señalo, ¿cierto?, que hay un poder constituyente que es el poder constituyente que está ejerciendo el poder constituido, que son el gobierno y sus aliados, como también aquellos que tienen el control del poder económico. Los empresarios, y quedó muy ratificado esto lo que yo digo, Francisca y Guillermo, quedó muy ratificado solamente con observar cómo se aprobó o cómo se rechazó, cómo fueron los resultados del plebiscito en la sola comuna de Santiago, donde radica la élite, donde vive la élite, donde vive la clase dominante, donde vive la burguesía de este país, la alta burguesía, ganó el rechazo. Y ahí queda clarito que ahí estaba el poder constituido que quiere transformarse, y fíjense, ese poder constituido se transforma en poder constituyente porque va a participar como eligiendo constitucionalista. Por lo tanto, tenemos ese poder que está. Por cierto, que hay un poder que es distinto a ese, que pertenece o que lo ejerce o lo practican los grupos que son más bien liberales, pero que tienen posiciones procapitalistas y que lo que quieren es darle al capitalismo actual algunas nuevas consideraciones de derechos sociales, económicos, políticos, culturales. Inclusive están por incorporar derechos a la naturaleza, incorporar derechos hacia las mujeres, etc. Entonces, ese es un poder constituyente de orden liberal, propiamente tal. Y ahí están como personas como las que he nombrado anteriormente. Y ellos no es que uno los quiera denostar, no, estoy describiendo una situación política en la cual, cierto, si yo tomo Testa Ferreira, por ejemplo, o otros abogados, siendo abogados chilenos son todos liberales, son muy pocos los abogados que son, desde el punto de vista de la teoría constitucional, sean otros revolucionarios. No lo hay. En derecho no lo hay, ¿cierto? No hay abogados revolucionarios, todos son liberales propiamente tal, liberales más avanzados, liberales más conservadores, pero son liberales finalmente. Dentro de eso están todos esos grupos liberales que han levantado, como lo que decíamos recién, por ejemplo, la colega Claudia Hayes es una de las representantes de la politología en el interior de la comisión técnica, la que elabora
las recomendaciones técnicas que después se traducen en la ley 21.200, que restringe el poder constituyente, se restringen a sí mismo el poder constituyente. Y están los que yo llamo los sectores políticos revolucionarios, los que tenemos otra concepción del poder constituyente, que estamos dentro de la idea de que el poder constituyente, para que sea constituyente y sea revolucionario, democrático, tiene que estar libre de todo tipo de poder constituido. Y asumimos, por decirlo así, en lo teórico, para los que quieran realizar estudio o análisis o leer, es fundamentalmente los planteamientos que ha hecho Toni Negri en su libro sobre el poder constituyente, que es una concepción revolucionaria del poder constituyente. Entonces, esa es la diferencia. Y esos grupos que hemos pensado que tenemos que hacer otro tipo de acción que no sea la convención, sino que sea una asamblea constituyente directa, realizada por los propios ciudadanos organizados territorialmente en distintas localidades, las comunas, en los barrios, ¿cierto? Y que de ahí vaya a constituirse una gran asamblea nacional constituyente realizada, ¿cierto? Y nombrada o elegida o sorteada con distintos mecanismos de delegar ese asunto, el poder del poder constituyente sean, ¿cierto?, mandatarios del pueblo. Que no tengan, por ejemplo, el mandato de delegación. ¿Qué es lo que significa delegación? Que yo le puedo elegir a ustedes dos y ustedes dos se van a la convención y ustedes ahí se encuentran con los demás, discuten y hacen una constitución y después me dicen a mí, esta es la constitución que hicimos, vótela, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Mientras que otra concepción del poder constituyente es que desde abajo, entre todos, vamos elaborando cada uno de los principios fundamentales de eso, que vamos a llamar constitución política de un Estado que tal vez también tengamos que modificar ese Estado. Porque ahí donde está. Entonces, por eso yo hablo de estos tres poderes constituyentes. Ahora, estos tres poderes constituyentes se han expresado el día domingo 25. Fíjense ustedes que yo trabajando los datos, yo puedo percibir claramente que participaron los electores que habían tradicionalmente participado en las elecciones chilenas, desde el 90 hasta la fecha, pasando por distintos grupos, han participado y esos votaron que querían aprobar y la realización de una nueva constitución. Y ahí están los electores que votan por los partidos políticos que son de estos liberales representativos, si ustedes quieren. Pero también está el poder constituyente de la élite política. Porque fíjense que a pesar que dijeron no a la reforma, no al cambio constitucional, ellos igualmente van a participar en la convención. Es una contradicción. Y por lo tanto van a entrar y van a ser constituyentes. Y en esta elección, como nunca, los sectores que habían estado en los márgenes del sistema también fueron a votar. Y votaron significativamente, a pesar de que muchos habíamos llamado a no votar. ¿Eh? Pero hubo un cambio de personajes, perdón, hubo un cambio de votantes. Salieron algunos y entraron otros. Y en este cambio entró mucha gente de los sectores populares que no habían votado en los últimos 10 años. Fíjense que hay una comuna que ingresó cerca de 65.000 personas a votar. Y eso es un número muy alto. Y eso no fueron a votar rechazo, fueron a votar apruebo. Entonces, en esa convención que nosotros, los que estamos más en el poder constituyente popular, queremos transformarla efectivamente en una cosa distinta, y esa es la tarea que tenemos en este nuevo periodo que se abrió a partir del 25, es transformar la convención en una verdadera asamblea constituyente popular, paritaria, inclusiva, que tengan, ¿cierto?, los pueblos originarios una representación. Fíjense que ahora los pueblos originarios todavía no están
incorporados a la convención. Tampoco están incorporados. Entonces, en ese sentido, es porque yo hablo de estos tres poderes constituyentes que están en lucha. Hoy día están en lucha y están abiertamente, ¿cierto?, en conflicto. Y ese conflicto se va a mantener, y fíjense ustedes en el dato, se va a mantener fundamentalmente en dos con la exclusión de uno. Porque la forma como está diseñado, para poder participar, tú tienes que estar afiliado o ligado o estar militante de algún partido político. Los independientes, que son la mayoría de estos grupos que yo les conversaba, que son los actores protagónicos de la insurrección de octubre, no están organizados en partidos políticos reconocidos por el Estado, reconocidos por el sistema político, por lo tanto, ellos no pueden ingresar a participar. Entonces hay un gran cúmulo de sector que se va a quedar fuera, porque las listas van a ser organizadas por los partidos políticos. Fíjense ustedes que hay una figura que ha predominado siempre en la política chilena, que son los independientes no sé si ustedes han seguido todos los procesos electorales, siempre van a encontrar es que este señor o esta señora va es UDI, pero independiente. Este señor es Renovación Nacional, pero es independiente, entonces es independiente por Renovación Nacional. En el Partido Socialista lo mismo, en el Partido, inclusive en el Partido Comunista, en todos los partidos siempre hay un grupito de independientes. Bueno, esos son los que van a presentar, pero siempre van a estar ligados con los partidos políticos. Los partidos políticos que la protesta más sentida de la insurrección fue que no queremos más con estos partidos, ¿cierto? Hoy día están dirigiendo este proceso. Y eso es un beneficio directo, un beneficio político, un beneficio electoral para los sectores de este poder constituyente liberal propiamente tal y procapitalista. El otro es nosotros, por decirlo así, y haciéndome cargo de eso, somos el poder constituyente que somos pro-socialistas o otra cosa. Pero por lo tanto nos estamos confrontando con dos grupos. Los partidos políticos, fíjense, pelean entre ellos contra la derecha, pero no pelean con nosotros. ¿Y saben por qué no pelean con nosotros? Porque como nosotros hemos estado siempre en los márgenes y nunca hemos buscado, ¿cierto?, estar en el espacio público en que ellos están, tenemos una dificultad. Y esa dificultad también es una tarea que tenemos que resolver, y yo lo planteaba en otra entrevista ayer, que tenemos que construir un instrumento político que nos permita disputar el poder ahora en cada lugar y en cada sitio que se encuentre. Como Foucault dijo que el poder era micro, macro y meso, es decir, un poder pequeño, un poder medio y un poder grande, el poder en todos los espacios que se nos presenten, porque la única forma que podamos avanzar en nuestra propuesta de cambio radical para la sociedad chilena. O si no, va a haber un cambio constitucional, sí, que va a ser como una especie de maquillaje al sistema capitalista actual y seguiremos siendo capitalistas, tal vez por otros 30 años más para que se vuelvan a acumular un conjunto de contradicciones económicas, sociales, políticas, culturales, para que se produzca una nueva insurrección popular. No sé si le respondo, Francisca, su pregunta. Precisamente, profesor, en esa línea del tambaleo capitalista, ya vimos este modelo económico durante mucho tiempo, con algunas posturas por ahí, ¿cierto? Quería preguntarle, ¿cierto? Y llevarlo a cómo las clases sociales, especialmente las clases proletarias, se asocian tal vez a una postura anticapitalista. Usted nombraba, ¿cierto?, este trabajo que se viene haciendo en los márgenes, que está un poco graficada en esta campaña de Yo no voto, me organizo, en donde muchos pro voto, ¿cierto?, señalaban, ¿cierto?, que esos votos, lo que la gente que no votaba, ¿cierto?, básicamente una perspectiva moral, ¿cierto?, no debían participar del debate porque no votaban, ¿cierto?, reduciendo un poco la participación solamente al voto. Entonces, desde esos márgenes, profesor, y a propósito también de nuestro invitado anterior, Fernando Ate, que le hicimos también esta pregunta,
¿cómo se inserta, ¿cierto? ¿Cómo ingresa a este momento constituyente, momento constitucional, esos grupos proletarios, especialmente en función de un sistema capitalista ya consolidado? ¿Ya? ¿A qué me refiero consolidado? Me refiero a que las personas básicamente tienen un grado de alienación bastante alto, que la mirada anticapitalista al menos no está en los partidos tradicionales, a lo más antineoliberal, pero no en una superación del capitalismo. Bueno, no existe al menos, insisto, en los partidos formales. ¿Cómo, desde un punto de vista práctico de la acción política, esa masa proletaria que es tan grande en la historia, en el Chile actual, que se disfraza a veces de clase media, pero está ahí, ¿cierto? Se puede asociar a estas posturas más anticapitalistas, y especialmente con la mala prensa que tiene, ¿cierto? Estos grupos radicalizados, extrema izquierda, ¿cierto? Los medios de comunicación así se mencionan. ¿Cómo llegar, cómo construir una mayoría, profesor, desde ese punto de vista? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, diría yo, un poco más incluso, así, con lo devaluado que pueda estar el dólar, pongámosle 2 millones, por lo menos. Sí, mira, yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Hay un trabajo reciente de un historiador joven, José Ignacio Ponce, que tuvo la amabilidad de hacerme llegar un trabajo que está publicado recién. Él vive en Valparaíso, yo en Santiago, entonces me hizo llegar el trabajo, que es sobre, se llama La Revuelta, cuando la nueva clase trabajadora salió a las calles. Y esto es interesante. El trabajo es muy interesante en sí mismo, ¿no? Por todo lo que reconstruye Ignacio José Ignacio en su texto, ¿no? Pero deja demostrado claramente que muchos de los actores protagónicos que participaron activamente en la revuelta son trabajadores, son proletarios. Proletarios que tienen una virtud, no sé si virtud, pero tienen una característica distinta de la que tuvieron los proletarios y trabajadores y trabajadoras chilenas antes de 1973. La mayoría del movimiento obrero, del movimiento trabajador, el movimiento sindical chileno, estuvo vinculado directamente a los partidos políticos de izquierda. Y muchas veces hablar de izquierda, ¿cierto?, era hablar del movimiento sindical o el movimiento de trabajadores, el movimiento obrero. Y esos partidos eran el Partido Socialista, fundamentalmente, y el Partido Comunista. Los dos partidos, la alianza, ¿cierto?, que va a producir la Unidad Popular, más el MAPU, más la izquierda cristiana, como también otros partidos desde afuera, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, también representaban y participaban. No solamente representaban, sino que participaban los trabajadores en esas organizaciones. La transformación que se opera en la estructura capitalista y en la estructura social chilena como consecuencia del golpe de Estado y el genocidio de la dictadura, sin duda que va a provocar cambios en las concepciones y en la forma de hacer la política a partir de los años 80, 90 en adelante. Y una de estas características que tiene esta nueva forma de hacer política es la desvinculación de los trabajadores, en primer lugar, de los sindicatos. Hay una muy baja tasa de sindicalización en Chile. Y eso es producto de que los sindicatos, la legislación sindical, no entrega poderes significativos a la clase trabajadora. Por eso mismo no hay mucho interés de los trabajadores de sindicalizarse, a pesar de algunos cambios que se le han hecho en el último tiempo. Pero no le da poder al trabajo, no le entrega condiciones de negociación adecuadas, no le entrega poder para disputarle al capital ciertas situaciones de condiciones materiales, tanto para la reproducción de la fuerza del trabajo como para la existencia misma
del trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una baja tasa de sindicalización, lo cual siempre llevaba a la idea de que no estaban los trabajadores, que ya había los trabajadores como que se habían ido para la casa, que se habían transformado en cualquier otra cosa. E incluso, ¿cierto? Hubo un señor que se llama Eugenio Tironi, que señaló que ya había que hacer desaparecer a los partidos políticos que podían representar a los trabajadores porque ya no existían los trabajadores. Aquí hubo una negación teórica, política, académica, que muchos asumieron de que ya no existían trabajadores. Y que los trabajadores el proletariado se había transformado, entonces como habían cambiado las condiciones tecnológicas del capital, había desaparecido la clase trabajadora. Lo que en sí, lo que era verdad, lo que había desaparecido era la clase obrera, industrial, manufacturera, porque ya la industrialización había dejado de ser el motor del desarrollo capitalista chileno, pero se había transformado la clase trabajadora en asalariados igualmente en distintas y multifacéticas actividades del neoliberalismo. Entonces, la clase trabajadora no ha sido reemplazada aún del todo por la automatización, la robotización o las altas y complejas tecnologías en ese punto. Todavía sigue existiendo la clase trabajadora y por lo tanto sigue produciendo, ¿cierto?, un nivel de plusvalía que es extraída, ¿cierto?, por la clase capitalista o apropiada por la clase. Por lo tanto, los trabajadores siempre han estado. Lo que con eso que Eugenio Tironi y todos los demás, con eso lo que querían negar era que ya no existía la lucha de clase. Por lo tanto, no había lucha entre el capital y el trabajo. Piensen ustedes toda la teoría que trajo un señor que llegó de Estados Unidos, que había sido ministro de Estado del gobierno de la Unidad Popular, pero llegó transformado y dijo, no, lo que existe es el capital social. Todos nosotros portamos un capital y por lo tanto somos contribuyentes al interior de la empresa porque nosotros tenemos capital social, capital educativo, capital. Entonces ya no había una negociación entre capital-trabajo, sino que había una negociación entre capitalistas. Y por ende, entonces había como una idea de hacernos ver a todos nosotros como trabajadores, como capitalistas, pero haciendo funciones distintas. La función era simplemente que nosotros teníamos que trabajar y los otros nos pagaban un salario para aquello. Entonces aquí también hubo la fantasía, la creación ideológica para subsumir a todos los sujetos dentro de un sector social que supuestamente era el nuevo sector social de una clase media aspiracionista, una clase media que consumía, que viajaba, etcétera, etcétera. Tempranamente, en los años 90, había un economista que en este momento se me escapa el nombre, pero voy a acordar, escribió que en realidad lo que había en Chile era un nuevo proceso de asalarización, es decir, una nueva constitución de una clase asalariada que tenía rasgos totalmente distintos de los que se habían dado anteriormente. Por lo tanto, los trabajadores estaban ahí. Y claro, y cuando hay la primera manifestación grande, como la que vivimos en octubre, la pregunta es, ¿quiénes son los sujetos? ¿Quiénes son los que le ponen rostro a esa manifestación? Porque piensen ustedes que la primera línea era fundamentalmente, y es fundamentalmente, gente encapuchada. Por lo tanto, y si tampoco iban con la bandera de la organización X o Z, porque recuerden ustedes que antes de 1973, tal vez ustedes no, porque eran muy jóvenes o no habían nacido, ¿cierto? Pero los que nacimos en esa época, ¿cierto? Los partidos políticos organizaban a sus trabajadores y todos salían con la banderita correspondiente. Los socialistas con su bandera, los comunistas con su bandera, el PC con su bandera, etcétera. Todos iban identificados porque pertenecían. Pero ahora no había banderas para saber si eran o no. Entonces, cuando se hacen los estudios, aparece, ¿cierto?, que sí eran trabajadores. Trabajadores asalariados, que
salían de sus trabajos, se cambiaban y se transformaban en militantes de la primera línea, luchadores sociales, y confrontaban. Es decir, ahí había un rostro proletario, popular, asalariado. Y por ende, entonces, ahí surge como dice Nacho Ponce, ¿cierto?, que están los trabajadores. Pero también en esa multitud están los trabajadores, están los pobladores, están los estudiantes, están las mujeres, están todos los que se sentían, ¿cierto?, golpeados y condenados por el neoliberalismo, hasta que ellos se pusieron de pie y dijeron, basta. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto?, lo primero que hay que decir, que aquí hay un lugar de experiencia, un momento de experiencia, que es la lucha callejera, que es tomarse los espacios públicos. Aquí hay un proceso de reconocimiento de una identidad colectiva, popular, que es necesario, y que yo lo he dicho en otros momentos, que es necesario que esa lucha y ese reconocimiento identitario se fortalezca en la lucha, y que vaya madurando en la lucha. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ese proceso se está dando, cuando desde Arica hasta Punta Arenas, ¿cierto?, se estaban haciendo procesos de reconocimiento de sujetos que se veían en la calle, en el espacio público, que se tomaban los espacios públicos, que enfrentaban a las fuerzas represivas en el espacio público, que compartían los dolores cuando eran asesinados, cuando eran golpeados, cuando perdían un ojo, todo sentía, eso había un reconocimiento, y en ese se mete esta cuña que es el proceso constituyente o constitucional, que no permite que el movimiento social, callejero, ¿cierto?, desde los márgenes, vaya madurando. A este proceso le necesita maduración, necesita tiempo. ¿Tiempo? ¿Por qué? Porque justo cuando estaba tomando toda esta cosa que he señalado, el mundo del reconocimiento, viene la pandemia. Y la pandemia es asumida por el gobierno de Piñera con una estrategia de contención del movimiento popular y de la acción callejera. Por eso lo encierra, por eso los manda a cuarentena, partiendo de la base de que también la cuarentena era necesaria para que esta no se propagara, pero le sirvió a Piñera como una acción contrainsurgente. Aquí no fue derrotada la insurgencia, fue detenida por la acción de las políticas contra la pandemia. Entonces, por lo tanto, este movimiento le falta tiempo. Lo que yo apelo es un tiempo para poder madurar situaciones. Entonces tenemos que ir más rápido de lo que era necesario. El tiempo popular tiene otras temporalidades, es más lento, requiere, ¿cierto?, ganar confianza, reconocerse, etcétera, pero ahora nos están haciendo tomar decisiones rápidamente. Primero, decisión, participamos o no participamos en el plebiscito. Ahora, participamos o no participamos en la convención, etcétera. Pero para eso, como decía hace un rato y respondiendo a la pregunta de Guillermo, se requiere, ¿cierto?, seguir con este reconocimiento de que somos la mayoría, o que somos un gran sector social que quiere discutir las cosas, y al mismo tiempo construir un instrumento político que nos permita disputar el poder. Y esto lo tomo y pongo como ejemplo el caso boliviano. El movimiento social boliviano, que irrumpe fundamentalmente en lo que es la guerra del agua, la guerra del gas, el levantamiento de los ponchos rojos en el Alto, etcétera, en los años 2000, tiene una larga gestación que dura casi aproximadamente 10 años. ¿Por qué? Porque el tiempo de Aymara es diferente al tiempo de otros lugares. Los pueblos originarios tienen otro ritmo, tienen otra concepción del tiempo político. Y por lo tanto, cuando se votó al primer presidente, Sánchez de Lozada, cuando se vota al segundo presidente, Carlos Mesa,
cuando se vota al tercer presidente y cuando se está a punto de entrar al Palacio de Quemado, y no solamente quemado porque fue quemado en otro momento, sino que estuvo a punto de ser quemado nuevamente, ¿cierto?, por el movimiento social. Había que construir un instrumento político que le permitiera obtener la mayoría, obtener la presidencia, disputar en la arena política, ¿cierto?, política electoral, el poder. Y para eso surgió el MAS. El MAS era un partido chiquito, era un partido pequeñito que pertenecía o que estaba inscrito bajo el nombre de un señor, tenía un trabajador, un hombre de pueblo, era dueño de la marca. Entonces, conversaron con él y él le entregó, le cedió para que pudieran allí construir el instrumento político. Y por eso el MAS no es un partido político cualquiera, es un partido movimiento, un partido que tiene el instrumento político y social de los pueblos, Entonces, eso es lo que hace. ¿Y por qué ustedes creen que el MAS fue capaz de recuperar el gobierno después del intento del golpe de Estado y el golpe de Estado que expulsó a Evo Morales del poder en octubre pasado? Porque tenía raíces profundas, porque no era una organización solo partidista, sino que era una organización que tiene raíces en los movimientos sociales. Y eso es lo que permite, ¿cierto?, al MAS reconstruirse desde abajo, dotar de fuerza electoral, dotarse de organización, establecer un nuevo candidato, un nuevo líder, Luis Arce y el Choquehuanca, ¿cierto?, que son los que son la fórmula y ganan la presidencia, con más votos de los que había obtenido en el supuesto fraude del octubre por parte de Evo Morales. Eso es porque se construyó un tipo de organización política radicalmente distinta. Ya no es el viejo partido leninista, no es el viejo partido vanguardista, como eran los partidos de la izquierda tradicional, sino que es una nueva organización. Entonces, lo que tenemos que aspirar, lo que tenemos que pensar es que la única forma para poder darle una conducción es que todos los que estamos dentro de la línea anticapitalista, sectores poblacionales, estudiantiles, mujeres, trabajadores, empleados, todo aquello que nos una sola condición, la condición de ser anticapitalista. Y en ese sentido vamos a crear, ¿cierto?, la fortaleza de un partido, de una organización, de un instrumento político que surja desde la base social. Y esa es la base social, insisto, si uno revisa las razones que tiene, ¿cierto?, el MAS para ganar, es porque estaba enraizado y salieron en defensa de lo que era su democracia. Esta democracia no nos pertenece. Esta democracia fue diseñada, pensada y construida por los autoritarios como Jaime Guzmán, como los concertacionistas como Patricio Aylwin, Ricardo Lago y toda esa gente. Esta democracia no nos representa. Por lo tanto, nosotros queremos construir una democracia distinta. Y no nos tienen por qué obligar a participar en esta democracia. Podemos construir una democracia diferente antes de empezar a redactar siquiera esa constitución política. Aquí hay una contradicción, compañeros y compañeras, aquí hay una contradicción. Es que tenemos un poder constituido que es reaccionario, que es antipopular, junto con la idea de construir una realidad política distinta. Por lo tanto, el poder constituido que maneja al Estado va a seguir manejándolo durante el periodo en que un grupo de personas esté escribiendo una constitución. El ejemplo de los países latinoamericanos es que el poder del Estado, o si ustedes quieren, el poder ejecutivo del Estado, estaba
en manos de personas que buscaban también apoyar un proceso radical de transformación. Eso fue en Venezuela con el comandante Chávez, fue en Ecuador con Rafael Correa y lo fue también en Bolivia con Evo Morales. Es decir, eran ejecutivos que estaban dispuestos, ¿cierto?, a apoyar ese proceso. Aquí tenemos un ejecutivo que no está dispuesto a apoyar ese proceso. Entonces, van a ver bastante. El otro ejemplo interesante es el caso ecuatoriano, porque el presidente Correa, cuando llama a la formación de la Constitución y convoca a la conformación de la Asamblea Constituyente, ¿cierto?, cierra el Congreso. Es decir, no hay Congreso actuante durante la vigencia de la Asamblea Constituyente. Y aquí eso hay que tratar de hacerlo. Hay que tratar de evitar que continúe el Congreso. Para eso hay que destituir. Aquí hay algunas personas que hablan de poder destituyente, que se ha producido la destitución. No, aquí en este país no se ha producido ningún poder, ninguna acción destituyente. La única acción destituyente tal vez es decirle que queremos otra constitución, como lo hizo el pueblo, pero eso no destituyó. El poder sigue actuando. La constitución política del 80 sigue vigente. O sea, esa es una contradicción enorme. La constitución política de 1980 sigue vigente. Cuando estos autoritarios escribieron, redactaron la constitución del 80, la constitución de 1925 no estaba vigente. No estaba vigente, porque el poder dictatorial la había suspendido. No estábamos en un Estado de Derecho regido por la Constitución del 25, sino que estábamos regidos por un conjunto de decretos, leyes dictados por la Junta Militar que se había tomado el poder violentamente. Acá la Constitución del 80 va a seguir, 80-2005, porque esta es una obrita que le hicieron entre Guzmán y Lagos, ¿cierto? Va a seguir vigente hasta cuando los chilenos y chilenas, ¿cierto?, ratifiquen la nueva constitución política. En ese momento desaparece. Pero eso puede tomar, como muchos han dicho, 2 años, porque puede haber, ¿cierto?, 9 meses de trabajo más una prórroga de 3 meses, e incluso pueden solicitarse una nueva prolongación de acuerdo a los tiempos, a las temáticas, qué sé yo, lo que pueda ocurrir. Cualquier cosa, nunca uno puede saber lo que va a pasar en el futuro. Entonces, la Constitución está vigente y seguirá vigente. El hecho que le dijimos, mucha gente que participó y votó dijo, no queremos más Constitución del 80, no la suspendió. No la suspendió. Y no la va a suspender hasta cuando la comisión famosa esta deje de funcionar y nos presenten una nueva Constitución. Y si no la aprobamos, va a seguir existiendo la Constitución del 80. Entonces, es como que somos rehenes siempre de opciones cerradas. Yo siempre he sentido desde el año 1978 en adelante que siempre tengo que elegir entre 2 opciones y no tengo ninguna tercera o una cuarta opción. Somos binarios en ese sentido. Siempre un polo u otro polo. En el año 78 fue la consulta, el año 80 fue la constitución del 80, el 88 sí o no a Pinochet, luego el sistema binominal nos hacía elegir siempre entre ellos y los otros, pero nunca un tercero o un cuarto. Entonces, este es un país que vive bajo la fórmula binaria. Yo dije en una oportunidad que vivían bajo la fórmula bipolar y se me enojaron varias personas. Entonces ya dejé de usar ese concepto porque lo asocian a muchas personas que sufren ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, como somos también una sociedad tremendamente sensible, donde cada uno o cada grupo se puede ofender porque se dice tal o cual cosa, preferí entonces hablar en respeto a esa gente, hablar de lo binario. Somos binarios, somos
Somos en ese sentido siempre dos cosas. Y ahora es lo mismo, ¿ah? Lo mismo. Vamos a tener que elegir entre, si no somos capaces, como te digo, Guillermo y Francisca, si no somos capaces de organizar a esta tercera opción en un instrumento político semejante a lo que se constituyó en Bolivia, o si ustedes quieren organizaciones civiles como las que existen en el Perú, acá todo está negado, todo es una trampa siempre levantada por los partidos políticos. Yo no tengo ningún problema con los partidos políticos como organización, porque yo fui militante de partido, no es que vaya convertido al antipartidismo, no. Lo que pasa es que con estos partidos políticos que existen hoy día, yo no tengo ninguna confianza. Ese es mi problema. Yo no tengo un discurso antidemocrático, es que con esta democracia no tengo ninguna confianza. Soy profundamente democrático, pero no con la democracia liberal representativa o con esta democracia, comillas, protegida, porque se protege de nosotros mismos, de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, lo que yo sí soy totalmente anticapitalista. Y eso es lo que hay que hacer, ser anticapitalista todos los días, con una praxis anticapitalista. No podemos pensar que queremos un capitalismo como lo hace el compañero Atria, ¿cierto? Con rostro humano. Él escribió un libro con otros tres compañeros más, ¿cierto? Sobre el nuevo modelo, y el nuevo modelo es un capitalismo con rostro humano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Es una fórmula. Fíjense ustedes que cuando Néstor Kirchner, llegó al gobierno en Argentina después de las movilizaciones que se realizaron, después que Fernando de la Rúa salió en helicóptero del Palacio de la Casa de Rosada, etcétera, ¿cierto? Huyendo de las manifestaciones, entregando y dejando vacante el poder, que no fue tomado, por cierto, por los manifestantes, error de los manifestantes, por cierto. Néstor Kirchner señaló que él venía a hacer un capitalismo normal. Un capitalismo normal. Y yo les digo, lo dicho, ¿no? Yo no quiero tener un capitalismo normal, porque ese capitalismo normal tiene la Argentina como está hoy día. No hicieron, el gobierno de Kirchner ni el gobierno de Cristina Fernández hicieron cambio muy significativo al sistema capitalista argentino. El neoliberalismo argentino siguió existiendo durante los gobiernos progresistas de la Argentina, como siguió existiendo el neoliberalismo durante los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, como siguió existiendo el capitalismo neoliberal en Brasil, a pesar de los gobiernos de Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Y así sucesivamente. El único, incluso, en más, compañeros, yo les puedo decir que muchos de los elementos del capitalismo neoliberal se han mantenido en la estructura de poder de Bolivia. Y espero que ahora el MAS comprenda que no se puede, ¿cierto?, mantener al poder del capital vivo, porque te actúa contra ti. Porque el capital, como han dicho algunos compañeros y otros, a lo largo y ancho de América Latina, el capitalismo nos está matando. Y sigue matando. Pero no necesariamente porque te pega un tiro, sino que te mata simplemente porque te contaminan las aguas. Las aguas están llenas de arsénico. Y de otra forma. Entonces, el capital es aquí el problema. Tenemos que luchar contra el capital. Esa es mi idea fundamental. Sí, perfecto, profesor. En ese mismo sentido, tenemos una pregunta de nuestros auditores más fieles, que pregunta que un partido se declare anticapitalista, ¿qué más necesita un partido en ese sentido? Y por otro lado, usted habla también de la superación neoliberal y por lo que leí un poco, habla de un proceso revolucionario holístico.
para lo mismo. Entonces mi pregunta es, en primera instancia, si nos puede responder la pregunta de nuestro oyente, que es basta con que un partido capitalista, y después si nos puede hablar un poco sobre el proceso revolucionario holístico para la superación de la sociedad neoliberal. A ver, yo he planteado en la respuesta que acabo de terminar la necesidad de construir un instrumento político. Y este instrumento político yo lo asemejo a lo que es la organización más instrumentos políticos de los pueblos en Bolivia. Estoy hablando de un tipo de organización distinta. No estoy hablando de un partido político tal cual como los conocemos hoy en día. Es decir, un partido, este partido, llamémoslo partido pero no es el concepto de partido tradicional, sino esta organización política tiene que ser una estructura que permita, ¿cierto?, la manifestación de todos aquellos grupos sociales que tienen cierta independencia y autonomía en su actuar y que no necesariamente se rigen por un programa político específico del partido y que tienen que ser obedientes del partido. ¿Por qué? Porque siempre ha existido la idea de que los partidos de izquierda y especialmente los partidos más revolucionarios, la idea del partido leninista en la cual la estructura del partido, ¿cierto? Existe lo que se denomina el centralismo democrático. Que una vez que se ha discutido determinadas cosas, las decisiones bajan desde la altura, desde los dirigentes, hacia los militantes y hacia las bases. Y por lo tanto todos tienen que ser estructuraditos y cumpliendo aquí. La idea de un partido movimiento, de un partido que tenga esta flexibilidad, de compongan un montón de organizaciones sociales, tiene eso que cada una va a ir planteando lo que se requiera y lo que se debe hacer en un momento determinado, con el objetivo, sin duda, de largo plazo, que es terminar con el capitalismo. Ese es el objetivo fundamental. Ese es el punto, si ustedes quieren, de llegada para la construcción de una nueva sociedad. Lo primero es que desestructurar lo existente. Y por lo tanto hay que empezar a hacer una serie de construcciones sociales, una serie de movimientos, una serie de acciones que permitan ir aunando fuerza, pero que permitan llegar a ese objetivo que es el fin del capitalismo. Hay que construir muchas cosas. En ese sentido, por ejemplo, está el caso de los zapatistas de México, que han construido lo que se llama los caracoles, que son una serie de acciones, ¿cierto?, que van construyendo y que como el caracol avanza lento, no hay que exigirle mucho porque tiene un proceso que toma también tiempo para conseguirlo. No es que lo vamos a hacer de la noche a la mañana y que mañana, en la teoría de la vanguardia, mañana nos tomamos el poder y ya construimos la nueva sociedad desde arriba, desde el Estado. Entonces hay que trabajar en una perspectiva distinta, con una concepción de la política diferente, no una concepción de la política de carácter vertical, sino más bien horizontal, donde todos participamos en la construcción del hacer político de esa organización, donde no hay necesariamente caudillos. Fíjese usted que en todos los partidos existentes hoy día está lleno de caudillos, lleno de pequeños jefes, ¿cierto? Todos quieren ser jefes, porque todos tienen aspiraciones individuales para hacer cosas. Acá la idea es que el hacer es colectivo. El hacer es colectivo. Todos contribuimos para hacer posible aquello, pero caminamos todos juntos, discutimos todos juntos, deliberamos todos juntos, pero no tenemos un jefe que nos manda. Pero si existe algún jefe, ¿ah?, ese es un jefe que está siendo ratificado constantemente por los propios miembros de esa comunidad política, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental la construcción desde abajo, intermedios, etc. Porque siempre tiene que haber, ¿cierto?, una discusión deliberativa permanente entre las personas. Porque lo que más reclama la gente
lo que más reclama la ciudadanía, lo que más reclamamos, es que nosotros siempre somos peones de organizaciones. Siempre tenemos que acompañar. Nunca tenemos roles protagónicos. Y en una organización de esta naturaleza, que la estoy señalando, tenemos que hacer. Ahora, por ejemplo, vamos a discutir el programa o queremos redactar la constitución política. Bueno, a ver, ¿cuál es la experiencia que tenemos nosotros para redactar una constitución? Nos dicen, no, el pueblo no tiene ninguna. Entonces, para eso están los que saben, los que han participado en ese tipo de cosas, ¿quiénes son? Los abogados. Siempre, los abogados. Pasa lo mismo que en los colegios. Ustedes han estado en un colegio, en un cuerpo de profesores, cuando se trata de hablar de cosas dedicadas a lo social, siempre nombran al profesor de historia como que el que sabe más. Y siempre, no, es el profesor de historia. ¿Y por qué no el profesor de biología? ¿Y por qué no el profesor de matemáticas? No, es que yo sé de números. ¿Sabrá solamente de números? Es cuando ahí entramos en esa situación de especialización y delegamos responsabilidad. En una construcción como la que estoy diciendo, todos podemos participar, porque todos vamos a ser afectados por las decisiones que se adopten. Entonces no es solo aquel que tiene cierto saber. Hoy día en la mañana discutía yo con no sé si discutíamos, intercambiamos alguna opinión, porque nos mandaron un texto de una constitución política ya redactada. Una constitución política redactada. Por dos. Le llamaron principios constitucionales. Ya, está bien. Dijeron, ya, ahí la tienen ustedes, discutan. Y agréguenle todo lo que ustedes quieran. A leer, dije yo. ¿Y por qué no nos sentamos a la mesa todos los que tenemos interés y empezamos a redactar una constitución como se hizo hoy día, con una hoja en blanco? No, es que eso no sería posible porque... Y la respuesta es porque la gente no sabe. La gente no sabe. Entonces, la exclusión, entonces yo me pregunto, ¿queremos tener una república platónica, así como Platón se imaginaba la república dirigida por los filósofos? Dios nos libre, si es que existe Dios, por cierto, que los filósofos sean los que hagan las leyes, pues. Porque estaríamos esperando una ley durante 20 años porque se la ponen a repensar. No, la ley o los principios deben salir de nosotros, sentarnos, a escucharnos, debatir, deliberar y ahí producir los principios, pero no que venga alguien a ponerte las ideas sobre la mesa para esos efectos. Entonces una organización como la que yo pienso tiene que ser de esa manera, flexible, que se mueva, que tenga deliberaciones de carácter horizontales, donde todos, sin distinción alguna, puedan hacer su aporte. Porque todos tenemos saberes. Nadie puede decir que es un ignorante total. No existe aquello. Y decir que una persona y otra es ignorante también está ofendiéndolo, porque ellos tienen sus propios saberes, y esos saberes los que tenemos que aplicar. Esta idea de que escribir la Constitución solamente por aquellos que saben es una forma de exclusión, Y las organizaciones políticas existentes son excluyentes de aquellos que no son como ellos. Y acá en la organización que yo pienso que podemos estar muchos y muchas y muchos, como se dice hoy día, totalmente participar. Eso. Ahora, recuérdame la segunda parte de la pregunta, Francisca, por favor. Bueno, era que dentro de lo que he leído respecto a usted, que usted habla de la superación de la sociedad neoliberal y hablaba de un proceso revolucionario holístico. No, eso sí, ya me acordé. Gracias. Gracias, Francisca. Sí, es que cuando uno dice eso, es que tiene que ser total. No puede ser parcial. A ver, yo distingo las revoluciones sociales de las revoluciones políticas, de las revoluciones culturales, de las revoluciones tecnológicas, de las revoluciones científicas,
de las revoluciones literarias, etcétera. Porque hay en determinados momentos, en determinadas situaciones, se gestan y se desarrollan, ¿cierto?, una revolución científica por el descubrimiento de algo que permite dar un salto cualitativo en la investigación científica o en la técnica, como han existido revoluciones científicas. Hoy día se dice que estamos en una revolución científico-tecnológica, la que nos permite esto mismo que estamos haciendo en este instante, de comunicarnos y de vernos. Esto solamente en mi época, cuando yo era un niño, ¿cierto?, inocente, lo veíamos en una serie que se llama Meteoro, que era una serie de monitos, se demostraban así que se hablaban y se podían ver. Hace 40, 50 o 60 años atrás, tal vez era impensado, pero ahora lo estamos haciendo, y eso es producto de una revolución tecnológica, y científica y comunicacional. Hay otras que son políticas, como por ejemplo lo que ha ocurrido en algunos países latinoamericanos que hicieron revoluciones políticas pero no sociales, como la revolución social, como así mismo le llamamos social cultural, de Bolivia, que permitieron la transformación del Estado, de pasar del Estado-nación al Estado plurinacional, que se hicieron el reconocimiento de los pueblos originarios, que se establecieron, ¿cierto?, la huipala como símbolo de ese reconocimiento, etcétera. Eso fue una revolución política, fundamentalmente. Y más encima político-jurídica, porque se radicó fundamentalmente en la estructura del Estado. Pero hay revoluciones sociales que son más amplias, son más, como digo, holísticas, que transforman radicalmente a la sociedad, transformándola en una estructura social nueva. Por ejemplo, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana de 1959, o la insurgencia cubana del 59, da inicio a una revolución que dura hasta el día de hoy, pero que transformó a la sociedad cubana. La transformó de una sociedad capitalista, dependiente, colonial, inclusive con vicios todavía esclavistas, porque la esclavitud en Cuba se había recién terminado en 1891 cuando se logra la independencia, etcétera. Con resabios de esa situación, se transforma en una sociedad socialista como la que es hoy día. Una sociedad socialista que tiene todas las problemáticas propias de una sociedad socialista, pero no es una sociedad capitalista. Lo mismo pasó en China en 1949, ¿cierto?, con el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong, etcétera. Termina una realidad social, una estructura socioeconómica existente y da paso a otra. Lo mismo ocurrió en la Revolución rusa de 1917. Ahí se produjo una transformación. Y podemos decir que se ha producido una segunda revolución en el año 91, cuando cae el sistema soviético comunista, ¿cierto? Y se inicia la construcción de una sociedad capitalista como la que existe hoy día, que es radicalmente distinta inclusive a la sociedad capitalista casi señorial, feudal y con todos esos resabios que tenía Rusia en 1917. Es decir, a pesar de que se cae el proceso revolucionario soviético, da origen a una nueva sociedad, que es la sociedad capitalista rusa actual, pero que es radicalmente diferente a la anterior. Por lo tanto, nunca se repiten las cosas para volver hacia atrás. La historia no tiene regresiones en ese sentido, pero que hay una construcción de una estructura política y social y económica nueva en Rusia. Por lo tanto, esos son procesos integrales. Y cuando yo digo acá que tenemos que hacer una revolución holística e integral, significa que es total y completa, es como una redundancia ahí decir holística e integral, porque las dos es integral y total, entonces es como reforzar la idea. Ahí me puse yo un poco barroco, rococó, como se escriben actualmente los postmodernos, ¿no?, que repiten una y otra vez las cosas y las vuelven como volutas, ¿no? Por eso son rococó y son barrocos. En ese sentido, entonces nosotros tenemos que pensarnos que si queremos ser una sociedad que quiera modificar la estructura no solamente económica, sino también la estructura social, tenemos que pensar si queremos
tener otro tipo de cultura, abandonar las formas culturales que son propias del capitalismo, pensar una nueva relación social, no solo de producción, sino también una nueva relación entre hombres y mujeres. Cuando yo me planteo acerca de una democracia que sea completa, estoy pensando de que una democracia que sea completa no puede seguir manteniendo niveles de bajísima participación o de participación cuidadosa o, para no llamarlo, sectaria de las mujeres. Entonces, debe ser por principio fundamental que hombres y mujeres sean iguales, iguales ante todos los derechos y todas las situaciones que viven en la vida. Hoy día mismo, por decirle, fíjense cómo se trasluce la cultura en los dichos. Hoy día, ¿cierto?, escuchaba una noticia en la cual, ¿cierto?, se reivindicaba el hecho de que había una árbitra y que iba justamente a arbitrar un partido de fútbol y que había hecho una muy buena labor según el periodista. Y el periodista destacaba que la árbitra había tenido mucha personalidad para enfrentar a los jugadores. Por favor. Ese es un concepto discriminatorio. Porque está destacando, tal vez en su forma de pensar, que los que tienen personalidad son los hombres para enfrentar situaciones. Entonces, ella, mujer, también tenía personalidad. Entonces, se trasluce en el lenguaje, en los dichos, la discriminación, esta idea de separar a las mujeres como si fueran, son seres especiales. No son seres especiales. Son personas igual que hombres y mujeres, son todos iguales, en esa estructura. Y por lo tanto, una mentalidad tiene que cambiar. Y eso tiene que ver con las formas como educamos a nuestros hijos, en las formas como se hacen los planes y programas en la educación, quiénes son los que dirigen, cómo la dirigen y qué transmiten. Por ejemplo, una de las cosas que, lo primero que haría yo, si tú quieres preguntarme una cosa así para atacar esos elementos, entraría a reeducar en una concepción de género y perspectiva de género a todas las personas que se hacen cargo de nuestros chicos en los colegios, en los parvularios. Las tías. Yo creo que las tías transmiten unas concepciones culturales de dominación total y completa. Las tías, las parvularias. A día que, fíjense ustedes que en Chile, en el ámbito de la cultura, estamos hoy día 28, ¿cierto? Estamos a 2 días del fin de mes y el primero de, si no me equivoco, no tengo, el primero de noviembre se celebra esta fiesta Halloween, ¿no? La fiesta de los brujos y todo este cuento. Sí, sí, el 31. Eso fue el 31. Eso, ¿saben ustedes quién lo introdujo con fuerza en los colegios, en los parvularios? Las tías. Ellas llegaban. Yo recuerdo que uno de mi hijo mayor estaba en esa época, hace 38 años en el sistema, 38, tendría, a ver, te digo esto, se va a enojar porque va a decir que estoy tratando de viejo, pero no, tendría como 6 o 7 años, o 4 o 5 años, ¿sabes? Estaban en esa década y ahí comenzaron a introducirle la idea de que existía esta noche de bruja y de todo este cuento. Y lo hicieron y lo socializaron. Entonces, cuando algunos papás o mamás reclamaban frente a eso, el que sufría no era la tía, era el niño, porque el niño era como excluido, porque no participaba, no se disfrazaba, no salía a pedir dulce o broma. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad. Hay que cambiar esa mentalidad, porque es una mentalidad evidentemente cultural occidental, dominadora y profundamente colonizadora. Entonces hay que hacer también un proceso de descolonización. Fíjense ustedes que uno de los elementos más
más importantes del proceso de erupción de la emergencia de octubre fue todo el ámbito de la descolonización que significó. Cuando se votaron una serie de conquistadores que habían impuesto lo colonial en Chile. Entonces ahí hay un proceso de descolonización en los grupos que trabajan en los márgenes. Eso, la descolonización no es un tema que esté presente en los partidos políticos que están en el orden, todo lo contrario. Ellos piensan y viven el mundo desde el pensamiento europeo o norteamericano. La ciencia política, y tú que estudias ciencia política o estudiaste ciencia, la ciencia política que se enseña en este país es esencialmente la ciencia política norteamericana. No hay otra ciencia política. La única que existe es esa. Y todas las escuelas de ciencia política en Chile enseñan esa ciencia. La Escuela de Ciencia Política de la Católica, la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, la Universidad de Chile, es todo. Y además, fíjense ustedes cómo se maneja esto. Además se plantean de que los que deben ingresar a dar clases a esas instituciones o a entregar, a hacer investigación, tienen que haber tenido doctorado o haber estudiado en las universidades norteamericanas. O sea, que vengan formateados ya desde el imperio. En un congreso de ciencia política pasada, yo presenté un artículo, un manifiesto, mejor dicho, sobre la necesidad de conformar una ciencia política latinoamericana, con pensamiento propio latinoamericano. Y hay suficiente material y suficientes pensadores que se puede construir. Luis Tapia es un cientista, filósofo político, formado en América Latina y que piensa América Latina desde América Latina, siguiendo a un sociólogo boliviano como René Zavaleta. Acá, en Chile, por ejemplo, nunca se ha hecho un seminario, nunca se ha hecho un análisis de la obra de René Zavaleta. Pero sí estamos llenos de seminarios sobre Foucault, sobre X y Z pensador norteamericano o X y Z pensador europeo. Entonces, ¿por qué? Porque así se siguen los directrices del pensamiento del imperio y se acorrala o se margina, ¿cierto?, el pensamiento crítico. En la Escuela de la Universidad de Chile no hay pensadores críticos, no hay pensadores. Todos son de la escuela norteamericana de la rational choice, del neoinstitucionalismo y ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay también formas de comenzar a romper con la hegemonía capitalista, con la hegemonía neoliberal, que se expresa en muchas cosas. Fíjense ustedes que hay una contradicción. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer la Universidad de Chile con los edificios que tiene, que fueron construidos, fueron donados por el señor Lusig? La Universidad de Chile tiene todo un campus de economía construido por el señor Lusig. Allí hay una relación, poder económico y poder del conocimiento, saberes, que es muy estrecha. Entonces ustedes van a estudiar economía a la escuela de la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que encuentran? Un pensamiento totalmente neoclásico, donde los críticos no están. Entonces ahí hay forma hegemónica que también hay que discutir y que también hay que combatir. Pero lo que sucede es que hoy día los criterios de uno y otro ya no dejan hacer que la universidad sea una pluralidad de opciones o de pensamiento. En los años 60, la reforma universitaria logró establecer las cátedras paralelas. ¿Qué significa cátedras paralelas? Que tú tenías un señor o una profesora, una académica, que pensaba A
y al lado tenías el otro curso que existía el señor o la señora o la académica o académico que pensaba de. Y el estudiante podía tomar una u otra. Había libertad para poder eh, elegir con quién yo quería formarme. Pero en estas nuevas condiciones, una sola visión. Y se acabó. Y eso también es una forma de imponer una cosmovisión. Por eso yo he sostenido a lo largo de mis trabajos que en Chile se formó una cosmovisión neoliberal y que esta cosmovisión, esta vuelta en town, ¿cierto?, se hizo presente en mucha gente. Por eso todavía tenemos en Chile un sujeto neoliberal. Los sujetos neoliberales que se conformaron y se constituyeron en la sociedad neoliberal no han desaparecido, porque es muy difícil hacerlo a que desaparezca esa cosmovisión cuando todavía está vigente. Porque la revuelta, por mucha grieta que le haya hecho a la dominación, el pensar neoliberal sigue presente en Chile. Sigue reproduciéndose con dificultades, etcétera, pero está allí todavía. Entonces, no nos hemos desneoliberalizado, si ustedes quieren. Entonces, por eso es mi razón de pensar una revolución integral tiene que ver cómo dejamos de ser neoliberales. Y para dejar de ser neoliberales tenemos que pensar cuál es la otra forma de pensar que queremos establecer en la sociedad chilena. Y tampoco así como, ay, no, es que tiene que haber una pluralidad. No, la pluralidad en Chile no existe. Tampoco existe el libre mercado, porque aquí lo que existe son monopolios. Lo que ustedes están haciendo, esto de convocar a gente que ustedes me decían que habían traído a Fernando Atri. Bien, celebro que haya venido. Pero Fernando Atri aparece en todos los medios de comunicación todas las semanas y a cada rato. Pero un pensador como uno, o como Rafael Agacino, no aparece en la televisión. Yo les recomiendo que quieren invitar a otra persona dentro de esta misma senda. Creo que Rafael Agacino, que es un economista, podría ser también una buen entrevistador o un buen conversador en este programa. No sé si le respondo. Precisamente por eso lo habíamos invitado, para también tener distintas visiones, porque también de eso se trata la polis, de generar también discusiones, distintas miradas, y en ese sentido tratamos de tener un panel relativamente variado. Hay algunas personas sí que nos vamos a invitar, por supuesto, pero indudablemente que todas las miradas son importantes. Y estamos llegando ahora nos pasamos un poquito. Okay. Entonces, lo queríamos despedir y agradecerle también su participación. Tal vez en otra ocasión y a medida que vayan sucediendo los hechos, porque este tema constituyente, y no solamente el tema constituyente, sino que toda la explosión, la insurrección, como usted le llamó, la revuelta, parece que tiene pocas luces de terminar. Así que le queríamos agradecer, profesor, a nombre de la Poli. Sí, muchas gracias, profesor, por estar el día con Guillermo y conmigo, y bueno, con quienes nos escuchan. Muy agradecida. Bueno, quiero agradecer a Francisca y como también a Guillermo la posibilidad que me han brindado de poder comunicar a sus oyentes estas ideas. Yo siempre digo lo mismo, creo que transmitir ideas significa también escucharlas, pero sobre todo que a partir de las ideas que son escuchadas, poder cuestionar los propios supuestos que uno tiene. Es decir, la idea es introducir allí un cuestionamiento a lo que se ha pensado durante mucho tiempo. Así que feliz de haber estado, me sentí, les digo francamente, muy cómodo, muy relajado, porque muchas veces uno tiende a estar un poco más tenso, pero en esta oportunidad, no sé, creo que fue una conversación muy, muy grata.
Así que les agradezco la confianza y la oportunidad de haber estado en la polis. Como bien dice, la polis siempre es multifacética y diversa. Así que gracias y hasta luego a todos. Espero que les pueda haber servido. Lo que es. Muchas Ok. Muchas gracias. Es esta polis, aunque abierta y ciudadana, pero también esclavista. Ok. Listo. Que no te escuché bien lo último. Dime, para terminar, Guillermo, ¿y esa tesis que escribiste uno la puede consultar? ¿Está por ahí? ¿Me la puedes mandar? Tengo ¿No? Es que no te escucho porque se corta. Yo le mando la publicación para que una... No, a mí me gusta leer todas las cosas, y más todavía sobre un tema, porque un tema que no tocamos y que creo que va a ser un tema muy disputado en la próxima convención, asamblea, lo que fuera, es el tema del derecho de propiedad. Porque ya anteriormente... Podríamos ocupar un podcast, un capítulo. Sí, podríamos hacer de eso. Porque lo que se va, el centro de la discusión, estimada y estimada, va a ser el tema del derecho de propiedad, porque ya, por ejemplo, Andrés Alamán había dicho tempranamente en marzo que lo único que queríamos los zurdos, los izquierdistas, era hacer una nueva constitución para afectar al derecho de propiedad, porque eso es lo que les dolió más en 1970 al 73, cuando Salvador Allende les quitó o intentó quitarle la base material al poder de la burguesía. O sea, no hay cambio social si no afectas al poder de la burguesía, y el poder de la burguesía no está en el Parlamento, está en el control que tienen de los bienes comunes y de la propiedad privada. Así que dejamos abierto el tema para otra oportunidad. Ahí conversamos. Okay. Sí, totalmente. Que esté bien, profesor. Listo, que esté muy bien. Listo, gracias a usted. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, aquí terminamos con un nuevo capítulo de La Polis. La otra semana nos juntamos el jueves a las 7. Así que ahí les vamos a ir contando sobre nuestro próximo invitado y nos vemos. Nos vemos, Guille. Chao. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.